Muy buen día, queridos espectadores. Mi nombre es Juan Carlos David Molina Canel y el día de hoy vengo a hablarles sobre el overclocking. ¿Qué es el overclocking? Ventajas y desventajas, sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Quédate hasta el final de este video para descubrir más acerca sobre este gran tema. Solo quiero recordarte que si te gusta este video, dale like, suscríbete al canal que me apoyas muchísimo, comparte este video para que el overclocking se riegue por todo el mundo y sea más importante hoy en día. Bien, iniciamos con saber qué es el overclocking. Pues bien, el overclocking es el proceso de aumentar intencionalmente la frecuencia de estos ciclos más allá de la configuración predeterminada de la fábrica. Hacer esto puede mejorar significativamente la capacidad del procesador de manejar cargas de trabajo exigentes como las generadas por los videojuegos, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente el overclocking es eso, aumentar intencionalmente la velocidad predeterminada de fábrica. Por ejemplo, si un procesador tiene predeterminado de fábrica 148 MHz por segundo, aplicándole la técnica del overclocking puede aumentar significativamente, por ejemplo, hay por unos 168 MHz por segundo. Entonces, básicamente el overclocking trae beneficios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya no tendría, si aplicamos el overclocking y si utilizamos, mejor dicho, esta técnica de overclocking a una computadora de gama baja, puede aumentarse a una velocidad de una computadora gama alta, ¿verdad? Entonces podríamos ahorrarnos significativamente ese dinero que nos produce las computadoras de gama alta, ¿verdad? Entonces, eh, este ejemplo que están viendo aquí en pantalla es overclocking que se realizó en un procesador AMD Atom XP, ¿verdad? La pantalla de configuración azul que está aquí muestra que la predeterminada, los ciclos predeterminados por fábrica es de 148 MHz por segundo y pues ya le hicieron el overclock, permitió aumentar la frecuencia a 168 MHz por segundo, ¿verdad? Este es un ejemplo bastante claro que el overclocking es una técnica que ahorra muchísimo dinero hoy en día y en los años 90, que fue cuando se inició esta tendencia del overclocking, pudo ser más importante que hoy en día, ¿verdad? Ya que hoy en día, pues, al querer sacar una computadora de gama alta, se puede hacer, por decirlo así, por aviones o por pagos, pero, pero, aún así, hoy en día se sigue utilizando esta gran técnica que es el overclocking. Entonces, ¿cómo nació el overclocking? Pues bien, el overclocking nació en los años 90 con la llegada de los ordenadores clónicos a los hogares. Y como lo están viendo en pantalla, estos ordenadores eran bastante lentos. En aquel entonces eran bastante lentos y los videojuegos exigían muchas fotos por segundo para que el juego se pudiera desarrollar de manera adecuada. Entonces las computadoras de gama baja, por decirlo así, antes no se llamaban así, pero por decirlo así, de gama baja, eran muy lentas, ¿verdad? No sé si ustedes pudieron utilizar algunas de esas computadoras. Yo en lo personal pude utilizar de estas computadoras cuando yo era muy pequeño, tal vez fue ahí por el año 2005, todavía aquí en Guatemala existían estas computadoras y eran súper lentas. Entonces, de ahí nació la tendencia del overclocking, ¿verdad? Esto nació para aumentar la frecuencia del ordenador, pues ya lo he dicho antes, y así ahorrarse dinero para comprar una computadora más cara de gama alta que tuviera un procesador muchísimo más rápido. Entonces, ahí nació el overclocking y esta gran técnica. Entonces, los primeros procesadores que fueron overclockeados
El primer procesador que fue overclockeado, mejor dicho, fue el Intel 80286. Este que están viendo en pantalla fue el primer procesador que se le utilizó la técnica de overclocking para que fuera muchísimo más rápido y pudiera cargar mejores los juegos. Esta tendencia salió porque en aquel entonces los juegos demandaban muchísimo, muchísimo y en aquel entonces aquellos juegos no son como los que ahora son hoy en día, ¿verdad? Eran muchísimo más exigentes y la tecnología antes pues no era la suficiente como para decir, una computadora de gama baja me corre re bien un juego. Como hoy en día pues algunas computadoras de gama baja corren juegos decentemente, pero no todos. Entonces, ahora, pues, antes, muchísimo más antes, cuando se inició esta tendencia del overclocking, los fabricantes de procesadores, en este caso como las empresas de Intel y AMD, eh, se empezaron a dar cuenta que sus clientes compraban eh, computadoras de gama baja y pues para hacerles la técnica del overclocking y así aumentarles su velocidad de una computadora de gama alta. Entonces estas empresas se dieron cuenta que ya no les convenía y ya no se les vendía, mejor dicho, los procesadores de gama alta porque pues los clientes les realizaban el overclocking a procesadores de gama baja, ¿verdad? Entonces, ya años después, ¿verdad? En los años 90, los dueños de estas compañías y esas compañías lograron y realizaron estos procesadores bloqueados. ¿Qué significa eso? Que estos procesadores que ustedes están viendo en pantalla como el Pentium 2 de Intel, el Intel i486SX2 y el Anton EMD fueron procesadores que fueron bloqueados para que no se les aplicara esta técnica del overclocking. Hoy en día estos procesadores dudo yo que estén todavía utilizándose, pero hoy en día, pues, incluso unos años más tarde, se lograron desbloquear y realizarles esta técnica del overclocking, pues porque, digamos, después de estos procesadores salieron procesadores eh, muchísimo más rápidos y ya los overclockings, como se les dice, hallaron la manera de desbloquear estos procesadores y poderles realizar la técnica de overclocking. Entonces, fueron los procesadores que vinieron bloqueados o que de fábrica venían bloqueados para que pues, no se le pudiera realizar esta técnica de overclocking, ¿verdad? Ahora bien, ya ustedes dirán, puchicas, este overclocking sí que de verdad ayuda a ahorrar muchísimo dinero y ya no tendré que comprar computadoras de gama alta, así puedo aplicarle overclocking a mi computadora de gama baja. Sí, pero así como todas las cosas, el overclocking tiene riesgos, que es que se puede quemar el procesador porque el overclocking lo que es de que hay que aumentar la velocidad del procesador, pero el procesador, al ser más rápido, genera muchísimo más calor. Entonces, si no, el procesador no tiene una buena refrigeración, se puede llegar a quemar el procesador y no solo el procesador, sino que también se puede quemar los circuitos internos de la computadora. Y pues si el overclocking se utiliza de mala práctica o no se utiliza bien o no se realiza adecuadamente como es, pues tiende a fallar pues el overclocking, ¿verdad? El overclocking no serviría e incluso podemos dañar la computadora permanentemente. Y si te das cuenta, si se arruina la computadora de gama baja, tendrías que gastar en otra computadora. Entonces, sí requiere unos riesgos este overclocking, que la verdad, como dijo un maestro, tiene riesgos, pero la práctica hacia el maestro. Mientras uno va practicando más el overclocking, uno se va profesionalizando más y los riesgos pues son menores cuando uno ya tiene más práctica acerca sobre esta técnica, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre las ventajas del overclocking.
Pues bien, las ventajas del overclocking, pues ya tal vez ustedes ya lo saben, pero las ventajas del overclocking es conseguir por completo función más rápido, por ejemplo, más gigahertz por segundo, ¿verdad? En este caso, digamos, se ganaría más velocidad a menos precio, ¿verdad? También se evita comprar una computadora de gama alta, como lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces esas serían las ventajas del overclocking, ¿verdad? Ustedes ya, pues, ya lo habrán sabido desde el principio, pero aquí están las ventajas del overclocking. Ahora bien, vamos a iniciar con las desventajas del overclocking, que como pudieron darse cuenta con la diapositiva, son muchísimas. Como les repito, el overclocking es muy riesgoso para una persona que no tenga la práctica ni la teoría adecuada sobre esta técnica, ¿verdad? Que entonces las desventajas del overclocking se vuelven mayores y los riesgos también son mayores. Las desventajas del overclocking es que cuando se supera la temperatura que el fabricante recomienda y pues la situación se prolonga bastante, puede afectar a la tarjeta gráfica y puede afectar al procesador de la CPU o del GPU, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, eh, cuando uno aplica la técnica del overclocking al procesador, el procesador tiende a calentarse muchísimo más. Por ejemplo, si a la velocidad predeterminada de fábrica se calentaba el procesador a 100 grados centígrados, por ejemplo, realizándole el overclocking, lo subimos a 180 GHz por segundo. Entonces el procesador no se va a calentar a 100 grados Celsius, sino se va a calentar a 150 grados Celsius e incluso a 200 grados Celsius, por ejemplo. No, un procesador no se va a calentar así, pero es un ejemplo de que a mayor velocidad, mayor temperatura. Entonces se puede llegar a quemar y no solo el procesador, como les repito, los circuitos internos y la tarjeta gráfica se puede llegar a dañar por la mala práctica, ¿verdad? O por no ponerle un sistema de enfriamiento adecuado al procesador, que eso ya lo hablaré un poquito más adelante. Pues también otra desventaja del overclocking es que puede perderse estabilidad en el sistema y exigen algunos riesgos asociados a la pérdida de información porque el overclocking es una técnica que pues a veces requieren de mucho esfuerzo y entonces tiende a perderse mucha información con con esta práctica, ¿verdad? Otra desventaja que lleva el overclocking es que el circuito también puede verse afectado por temperaturas muy altas, ¿verdad? El circuito interno, como lo he dicho desde un principio, puede verse dañado o puede verse afectado por las altas temperaturas que el procesador puede llegar a generar. Otra desventaja que puedo decir sobre el overclocking es que se pierde cualquier garantía del fabricante que tiene la computadora, ¿verdad? Media vez la computadora ya haya sido overclockeada, olvídense de cualquier garantía del fabricante que les hayan dado con la computadora. Porque hoy en día los servicios técnicos y las empresas, cuando dan garantía por un producto, tienen muchos, por ejemplo, sellos de seguridad para que la garantía no se pierda, ¿verdad? En este caso, si los fabricantes y la empresa pues llegan a darse cuenta o se dan cuenta de que la computadora ha sido overclockeada y o llegó a ser tocada internamente o abierta o etcétera, etcétera, la garantía puede perderse, ¿verdad? Entonces el fabricante puede decir, usted la tocó o usted le hizo, usted sabrá qué le hizo a la computadora, nosotros ya no nos hacemos cargo. Entonces esa es una gran desventaja que el overclocking trae a las computadoras, ¿verdad? Otra desventaja que en la vida útil se puede acortar la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, si el overclocking fue hecho no adecuadamente, puede llegar a acortar la vida del computador, ¿verdad? En este caso, de durar a 3 años, puede durar 1 año y medio,
Entonces, la verdad, hoy en día con tantas facilidades, pues no es muy recomendable hacer el overclocking. Esto se hacía en años anteriores, pues porque los computadores o las computadoras de gama alta eran demasiado caras. Hoy en día son caras también las computadoras de gama alta, pero como les repito, hay opciones para sacar una computadora de gama alta favorablemente. Por ejemplo, hoy en día existen plazos, hay tarjetas de crédito, hay muchísimas facilidades para comprar una computadora de gama alta. Entonces, eh, también hay computadoras de escritorio y de auditor. Aquí es donde les entro del sistema de refrigeración de las computadoras. Así como estas que ustedes están viendo, son computadoras de escritorio, pero las computadoras de torre, que es este CPU de torre, que tal vez aquí lo voy a marcar, este CPU de torre, porque hay computadoras que son de escritorio, pero solo traen el monitor, el teclado y el mouse, y todo, la motherboard, el disco duro, etcétera, etcétera, lo traen aquí internamente en la pantalla o en el monitor. Entonces, esas computadoras de escritorio que tienen torre o computadoras de torre, como se les conoce, son sistemas de refrigeración totalmente diferentes a una computadora de laptop, ¿verdad? Una computadora portátil, ¿verdad? En este momento voy a indicar los sistemas de refrigeramiento que son adecuadas para este tipo de computadoras de torre. Entonces, para los sistemas de refrigeración de este tipo de computadoras, puedo decir que existe el nitrógeno líquido, que la primera vez que se utilizó fue con fecha de 1998, que aquí lo pueden ver. Miren, este es el nitrógeno líquido, ¿verdad? Como les repito, el overclocking tiende a calentar más el procesador, entonces se requiere un sistema de refrigeración más mayor al sistema de refrigeración predeterminado por la fábrica. Entonces, un sistema de refrigeración es el de nitrógeno líquido. Aquí está el paso a paso. En la cajita de descripción les voy a dejar un video sobre el sistema de refrigeración que se utilizó en una computadora con nitrógeno líquido, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo se aplica el nitrógeno líquido. Entonces, ese es un tipo de sistema de refrigeración, pero ojo, estos sistemas de refrigeración que voy a decir aquí son exclusivamente para utilizarse con computadoras de torre. ¿Por qué razón? Porque las computadoras de torre internamente tienen suficiente espacio para realizar este tipo de refrigeración. No es lo mismo hacer este sistema de refrigeración en una computadora de torre que en una computadora portátil. ¿Por qué? Porque la computadora portátil no tiene mucho espacio. De por sí la computadora portátil el espacio es muy reducido. Entonces tienen que ser un sistema de refrigeración que ya más adelante les voy a decir. Bien, este es un sistema de refrigeración. El otro sistema de refrigeración es el uso de hielo seco. ¿Verdad? Otro sistema de refrigeración es el gas LN2 que se utilizó en el 2001. Aquí pueden ver el paso a paso cómo realizaron este tipo de refrigeración con gas LN2. Aquí lo que pueden ver es cómo el procesador se llega a congelar, pero este overclocking que le pusieron a este procesador o que le realizaron a este procesador fue que para haber llegado a este nivel de utilizar gas LN2, el overclocking se llegó a calentar con mucha temperatura, con una gran alta temperatura. Y pueden ver cómo fue el proceso de aplicación a este gas LN2. Ahora bien, los ventiladores también se pueden aplicar a las computadoras de torre. Esta sí es de las dos formas, ¿verdad? Este se puede aplicar en computadoras de torre y o en computadoras laptop, ¿verdad? O computadoras portátiles, ¿verdad? Este ventilador precisamente es un ventilador
de una computadora torre, pero existen otros ventiladores que son para computadoras portátiles que tienen espacio reducido. ¿Qué diferencia hay entre el ventilador de torre y el ventilador de una computadora portátil? Pues bien, el ventilador de torre, como lo pueden ver aquí, tiene un disipador, el del lado de abajo, ¿verdad? En cambio, los disipadores en las computadoras portátiles no se puede llegar a poner, al menos que sea muy delgado, porque si se dan cuenta, las computadoras portátiles tienden a ser un poco delgadas, entonces no tienen el espacio suficiente para poner eh, un ventilador de gran tamaño y o un disipador de gran tamaño, ¿verdad? De por sí las computadoras portátiles no tienen así ventiladores grandes ni disipadores grandes. De por sí las computadoras portátiles no tienen disipador. Lo único que cuentan es con un ventilador. Bien, entonces volviendo al tema de computadoras de torre, este es un ventilador para computador de torre porque tiene un disipador y el ventilador pues es un poquito grande, ¿verdad? Otra, el disipador, ¿verdad? Como les he dicho en el anterior diapositiva, este es un disipador, ¿verdad? Pero estas son más que todo las he visto en computadoras de torre y la verdad nunca en mi vida las he visto en una computadora portátil, ¿verdad? Porque como podrán ver aquí, los disipadores son de gran tamaño y pues en una computadora portátil no cabería un disipador. Entonces, el refrigerador de agua también existe, ¿verdad? Y o water cooling, que es la refrigeración líquida, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí, pues está el procesador en una pecera, pero para llegar a esta refrigeración de agua, tiene que ser una técnica bastante avanzada o lo tiene que realizar un técnico experto acerca sobre este tipo de refrigeración que es refrigeración líquida, porque pues ustedes dirán, bueno, circuito y agua como que no combinan, pero como les repito, esto tiene que ser hecho por un técnico que tenga alta experiencia acerca sobre esta refrigeración de agua, ¿verdad? Pero llega a ser necesario a veces para las computadoras que han sido overclockeadas. Bien, otro tipo de refrigeración es la pasta térmica, que esta sí se puede utilizar en las dos computadoras, en la computadora de torre y en la computadora portátil, pero esta es como la más básica y la más predeterminada de fábrica, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es un sistema de refrigeración de no tan avanzada temperatura, para no altas temperaturas, para unas temperaturas moderadas o bajas, ¿verdad? Entonces esta pasta térmica es para más que todo temperaturas no tan altas, ¿verdad? Porque la pasta térmica se quedaría muy corta a una computadora que ha sido overclockeada porque la pasta térmica no sería suficiente para opacar el calor que genera el procesador overclockeado. Entonces, hasta ahora todo bien. Ahora veremos los sistemas de refrigeración para computadoras portátiles. Bien, la pasta térmica, como ya lo he dicho antes, es la determinada para computadoras portátiles y, mejor dicho, las predeterminadas de fábrica para las computadoras portátiles. Si ustedes abren y si tienen algún día la experiencia de abrir o destapar una computadora portátil, se darán cuenta que en el procesador existe una lámina de cobre, un ventilador y la pasta térmica. Ese es el sistema de refrigeración de una computadora portátil, ya que no se puede poner un disipador en una computadora portátil por el gran tamaño, como lo he repetido. Entonces, la pasta térmica es un sistema de refrigeración para las computadoras portátiles y para las computadoras de torre. Otro tipo de refrigeración son los ventiladores, como les repetí. El ventilador existe en las computadoras portátiles, entonces es otro tipo de refrigeración para las computadoras portátiles. Ahora bien, ¿cómo aumentar la frecuencia del reloj de su CPU? Esto es lo que yo les dije anteriormente. El overclocking
es una frase en inglés que traducida al español significa sobre el reloj. Aumentar la frecuencia del reloj intencionalmente. Entonces, para aumentar la frecuencia del procesador o del reloj, del CPU, va a variar un poco sobre el tipo de procesador que se esté trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un procesador Intel 7 que aplicarle el overclocking a un procesador Pentium número 2, ¿verdad? No es el mismo, no es la misma técnica. Entonces, esto va a variar si el overclocking es manual o el overclocking es automático. En este caso, por ejemplo, el primer paso para realizar y aumentar la frecuencia del reloj de CPU es, número uno, comprobar la temperatura del núcleo del CPU, ¿verdad? Aquí lo voy a subrayar. Este es el número uno, que comprobar la temperatura del núcleo del CPU. El número 2, el paso número 2, mejor dicho, es comprobar la estabilidad de su CPU. Es comprobar la estabilidad del CPU. Esto se puede realizar desde la BIOS, pero como les repito, esto va a variar. Depende de la computadora y depende del tipo del procesador que se vaya a trabajar. Esos dos factores va a depender muchísimo sobre la técnica de overclocking. Esta es una, por decirlo así, una técnica estándar y que funciona en computadoras y en algunas computadoras no va a funcionar. El tercer paso es evaluar el rendimiento actual del CPU. El cuarto paso es acceder a la BIOS del equipo. Ese es el cuarto paso. Y el quinto paso es elegir el multiplicador y este es un punto muy importante. El punto número 5 es exclusivamente para overclocking manual, no para overclocking automático. Para overclocking automático, pues requiere de otras técnicas y de otro proceso para realizar el overclocking. Y el último paso es probar y probar. Probar si la velocidad ha subido, si la velocidad pues sigue igual o inclusive en pocas ocasiones la velocidad pudo bajar, ¿verdad? Porque eso va a variar de la técnica utilizada en el overclocking. Y pues espero haberme dado a entender con este tema, con este gran tema que es el overclocking, siempre y cuando haciéndole las siguientes recomendaciones, si van a hacer el overclocking y es su primera vez, es muy importante que lo realicen con un técnico o con la supervisión de un técnico experimentado en este tema y o especializado en este tema para que los oriente y les vaya diciendo qué no hacer y qué hacer sobre el overclocking para que el overclocking le salga con éxito en su computadora. Esta técnica hay que realizarla con responsabilidad y en YouTube hay muchos videos acerca sobre el overclocking, pero siempre y cuando llévense de este consejo. Si es su primera vez, realícenlo con la supervisión de un técnico especialista en este tema. Es muy importante este punto porque el técnico les va a indicar qué hacer y qué no hacer, qué tocar y qué no tocar sobre el overclocking. Esa es una técnica muy bonita que puede llegar a ahorrar dinero, pero hoy en día es un poquito más fácil realizar esta técnica con procesadores antiguos porque pues el overclocking en años pasados ha sido complicado, pero hoy en día es más fácil realizarlas con procesadores antiguos, ¿verdad? Ahora con los procesadores modernos es otro tipo de técnica, pero igual sigue siendo más fácil. Espero que les haya gustado este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique sobre cuando suba otro nuevo video. Denle like, compartan este video y gracias por su atención. Adiós.